Aleluya. Les presentaré el arreglo floral primero. Ha sido ofrecido por la Iglesia en el extranjero. Damos gracias a Dios Padre, quien nos ha guiado a esta iglesia que cumple la misión mundial con el Evangelio de Santidad de poder asombroso y que nos ha llenado con esperanza en la Nueva Jerusalén. Damos gracias por la pastora principal interina Sujeli, que nos guía con la palabra de vida, y a la directora Unim Lee, que nos guía con su oración ferviente. Anhelamos ser guerreros espirituales que pueden salvar a numerosas almas del mundo entero al cumplir pronto el corazón de Espíritu hermoso. Por el aniversario de la iglesia, ofrecemos el arreglo floral. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias al equipo GCN por el Manmin Magazine. Ustedes también se sintieron felices al recibir y escuchar este testimonio, ¿verdad? Y la diaconisa se veía muy feliz. Y es inevitable no ser feliz con esos testimonios. Nosotros también estuvimos muy felices al escuchar su testimonio. Esta diaconisa nos dijo que sintamos también esta felicidad. Si son hermanos de Manmin, estamos llevando nuestra vida de fe con esa felicidad. Pero hay muchas personas que no creen en este Dios, en el Señor. Muchas almas de este mundo que no conocen esta felicidad. Nosotros debemos compartir esta felicidad. No solamente experimentar y sentir esta felicidad ustedes, solo ustedes, sino debemos compartir diligentemente este Evangelio de Santidad a muchas almas. Por ejemplo, cuando hablamos de artritis reumatoide, puede ser en las piernas o también en las manos. Realmente es muy doloroso, tal como vemos en el Manmin Magazine, que los dedos, las articulaciones empiezan a retorcer, empieza a deformar. Y también por las secuelas de los medicamentos tan fuertes venían problemas, incluso la depresión ya fue sanada de todo ello. Y también ha sido protegida de la estafa telefónica. ¡Qué asombroso es! Incluso en esa situación tan apremiante salió la oración del pastor principal. Uno también tiene que reflexionar. Después de uno haber decidido por su propia cuenta, uno no debe decir que fue Dios que hizo esas cosas. Debemos también pensar, meditar y decidir con cuidado. Por ejemplo, en el momento de cometer error, Dios impide. A que uno no cometa error. Por ejemplo, si ese sonido, esa oración hubiera salido, si fuera realmente el banco, hubiera seguido la conversación. Pero al no ser el banco, sino un estafador, colgó el teléfono. Al haber llamado el viernes por la tarde, tuvo que colgar y dijo que iba a llamar la semana siguiente. Y así de esa manera fue protegida. ¿Y cómo fue protegida? Dios la protegió. Y a través de la oración del pastor principal que salió por el teléfono, como ella confiaba en Dios Padre. Es el espacio del pastor principal. No importando qué es lo que digan los demás, así es como Dios nos respalda. Porque de la nada, sin haber tocado nada, saldría la oración del pastor principal. Yo tampoco soy tan buena manejando el celular, incluso también los hermanos de edad avanzada. Ella debió estar ocupada en seguir la orden que le estaban dando los de la estafa. Pero entre tantas obras que Dios puede hacer, Dios lo hizo con la oración del pastor principal para impedir que ella cayera
en la estafa. Y así al escuchar el testimonio podemos saber, por el pastor principal nos ha protegido. El espacio espiritual del pastor principal nos ha protegido. No importando qué es lo que digan los demás, nosotros podemos tener la certeza que fue así. Es el espacio del pastor principal. Por ser ovejas del pastor principal, hemos sido protegidos así. No hay nada equivocado en decir ello, ¿verdad? No estamos exagerando nada. Esa es la verdad. Dios Padre ama y respalda de esa manera a nuestro pastor principal y responde y sana a través del pastor principal. No importando lo que juzguen los demás, qué es lo que digan los demás, porque tendremos nosotros que malentender o perder esa llenura. ¿Cómo podríamos decir que recibiremos la gracia solo al ver al pastor principal? Con eso no podemos recibir la gracia ni la sanidad. La diaconisa contaba en su testimonio que siempre vivía escuchando la oración del pastor principal y viendo el canal GCN, porque ella reconocía las deficiencias que ella tenía. Y así Dios le protegió de esa estafa. Y ahora ella lleva una vida de transformación y ella no se irrita como antes. Si antes decía todo lo que quería, ahora ya guarda sus labios y ha recibido esa gracia de transformación. De esa manera Dios nos ama tanto y nos guarda en el espacio espiritual del pastor principal. No importando qué es lo que digan los demás, nosotros somos así protegidos y sanos a través del espacio del pastor principal. No estamos exagerando nada, no estamos mintiendo. Nosotros teníamos ese dolor, aún tomando el medicamento, y en el hospital decían que no podía ser curado. Pero hemos sido sanados por el poder de Dios, por el poder del pastor principal. ¿Cuál es la razón para no poder compartir eso? No importando qué es lo que digan los demás, porque no podríamos compartirlo. ¿Acaso nosotros no hemos experimentado en esta iglesia? ¿Quién no ha experimentado ese poder? De pronto los jóvenes puedan decir que son sanos y no han recibido alguna sanidad, pero sus familiares, sus padres han experimentado y están dando testimonios de la sanidad que han tenido. Espero que puedan tener esa fe verdadera, ese discernimiento exacto que a Dios le agrada. Y así, esa felicidad que ha testificado la diaconisa de hoy también descenderán sobre cada uno de ustedes. Espero que hoy, en esta reunión de sanidad, ustedes también puedan experimentar ese amor y gracia de Dios. Hoy les compartiré el mensaje titulado Dios da respuestas de la cruzada especial de avivamiento de 2 semanas consecutivas que el pastor principal dirigió bajo el lema Lo haré. Espero que resuelvan todo problema y dificultad a través del mensaje y sea un tiempo en el que encuentran y experimentan al buen Dios que responde a los deseos del corazón y peticiones de oración. Dios ha elegido a Israel como su pueblo escogido y Él mismo lo ha guiado a fin de mostrar su voluntad y providencia. Él levantó a las personas de Dios para guiarlos y enseñarles su voluntad, y Él deseaba que fueran transformados en hijos de bondad y luz que se asemejan a Dios. Durante ese proceso protegió a Israel con un poder asombroso y mostró a sí mismo con respuestas y bendición. Ustedes deben conocer correctamente este corazón de Dios e ir obedeciendo. Dios no solamente desea que sean hijos que creen en Él. Si realmente creen en Él, no solamente confiesan de boca que creen y se congregan a la iglesia, sino viven conforme a la voluntad de Dios, es decir, salir de la oscuridad a la luz, ser transformados en hijos de bondad, en derribar su yo. Así podrán ser hijos verdaderos de Dios y para ello Dios nos ha salvado y nos está guiando también ahora. Y sin saber eso, solamente se congregan a la iglesia, no podrán experimentar al Dios de respuestas y tampoco al Dios que solo da buenas cosas. Y ambiguamente dirá que cree en Dios. Hay muchos creyentes que llevan una vida de fe así, pero lo que realmente Dios desea, Dios no solamente mostró su poder al guiar al pueblo de Israel,
Él quería que el pueblo de Israel sea transformado, fuera transformado. Y eso es lo que nos dice también. Dios mostró su voluntad, mostró a sí mismo con esas respuestas y bendición. Sin embargo, cuando ellos no obedecían conforme a esa voluntad, pecaban y servían ídolos, aún habiendo visto ese obrar de Dios, Él tampoco los podía proteger. El enemigo, diablo y Satanás, que son el gobernador de la oscuridad, que es contraria a la luz, tienen el control sobre las personas que abandonaron a Dios, por lo que Dios también no tiene otra opción que mirarlos con lamentación según la justicia. Esa es la ley del mundo espiritual. Aún congregándose a la iglesia, aún habiendo aceptado al Señor y recibido la salvación, aún llamando a Dios como Padre, ¿por qué enfrentan esa prueba y tribulación? ¿Por qué deben vivir en ese dolor? Los hermanos de nuestra iglesia no dicen así porque conocen la verdad. Aún diciendo creer en Dios, aunque se congregan a la iglesia, uno debe examinar si está viviendo conforme a la palabra, porque Dios responde solo siempre y cuando nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios. Aún llamando a Dios, si mora en las tinieblas, es decir, en la falsedad, en el pecado y maldad, pelean, discuten, juzgan, condenan, manifiestan ira. Si viven así y aún habiendo Dios dicho, hazlo, no lo hagas, guárdalo, deséchalo, si no obedece, no son hijos verdaderos de Dios, sino hijos del diablo. Por lo que Dios no tiene otra opción, tiene esa lamentación, pero no puede hacer nada. Eso es lo que estamos viendo también a través del estudio de Job. De este modo, al alejarse de la verdad y estar en medio de la falsedad, viene la dificultad y quedará en medio de la prueba y tribulación difícil de vencer. Incluso en esos momentos, el Dios de amor no nos ha abandonado, sino que Él responde otra vez cuando nosotros nos arrepintamos y pidamos a Él de todo corazón. No es que la prueba Dios permita para que uno se aleja de Él, sino un toque de amor de Él para que nosotros nos arrepintemos y corrijamos nuestro camino. Esto lo podemos conocer con la historia de Israel. Dios respondió al gemido de Israel, que llevaba una vida de esclavitud durante 400 años en Egipto. En Éxodo 2:23 sale la escena en la que el gemido y clamor del pueblo de Israel, que sufría por la esclavitud severa, subieron a Dios. Dios, quien oyó esta oración, coloca a Moisés como el líder de ellos y llamó al pueblo de Israel de Egipto con las obras del asombroso poder y los guió hacia Canaán, que es la tierra de bendición y salvación. En ese proceso, tal como se menciona en el pasaje de hoy, Dios dividió el mar Rojo y los hizo cruzar, los libró de la mano de los enemigos y hundió a los enemigos en el agua. Además, en el desierto sofocante, los guió con columna de nube en el día y con columna de fuego en la noche fría y temible. A través de Moisés, Dios golpeó la peña y les dio agua para tomar, y envió maná y codornices para alimentarlos hasta saciar. Aparte de ello, los guió mostrando al Dios de respuestas con las diferentes señales y prodigios. Esta obra de poder y respuesta no se ha delimitado solo para el pueblo de Israel en la época del Éxodo o a ellos que son el pueblo escogido. La trayectoria de la que Dios ha elegido a Israel como pueblo escogido y ellos salen de Egipto y van hacia Canaán conlleva el recorrido del cultivo humano en el que nosotros aceptamos al Señor en el mundo y avanzamos al hogar y alcanzamos el hogar celestial. Hace referencia a la vida de fe que llevamos nosotros los creyentes que son el Israel espiritual, después de librarnos de la vida que pertenece a la oscuridad del mundo hasta entrar al cielo. En ese momento Dios no se queda mirándonos tranquilamente con sus brazos cruzados. Tal como ha obrado en el pueblo de Israel que ha salido de Egipto, Él nos permite encontrarlo. Nos responde específicamente a lo que le pedimos y nos ayuda a que podamos llegar al cielo en medio de paz verdadera. ¿Y qué es lo que Dios desea allí? Que seamos hijos verdaderos que se asemejan a Él. Al mostrar poder, no solamente nos dice, no pierdan esa fe que creen en mí, y nos dice,
Al mostrar este poder, acérquense más a mí. Y nos quiere mostrar que existe la vida venidera y el creer en ello, que no dependamos en lo que se ve la realidad, sino que nos despojamos de ese pecado y maldad, anhelando el reino de los cielos. Esa expresión de amor está en ese poder de Dios. Y nosotros hemos visto infinidad de estas obras. ¿Cuánto hemos sido transformados hasta ahora? Aún habiendo visto estas obras del poder, tal como se menciona en el pasaje de hoy con el pueblo de Israel, debemos examinar si nos hemos quejado fácilmente, si hemos olvidado de ese poder y en medio de la realidad del presente, si no nos hemos quejado diciendo estoy cansada, quejándonos del pastor o de los pastores. También ha sido, por ejemplo, en el testimonio de la diaconisa de hoy, también en el estudio de Job, Job confesaba que quería morir. En nuestra vida de fe, aún diciendo creer en Dios, en el Señor, al pasar por la dificultad, nosotros perdemos esa fe y esperanza y decimos, me basta con ir al paraíso. Y al confesar así, Dios no dirá, está bien, sino que Él espera y nos da esa oportunidad para que nosotros también seamos transformados, que ese dolor del presente sea transformado en felicidad, en gozo. Espero que puedan chequear si siempre han experimentado al Dios de respuestas al transformar a sí mismos. En este desierto, no deben decir esto es muy difícil, esto es muy cargoso, sino hasta tomar completamente la tierra de Canaán, porque incluso el pueblo de Israel, incluso después de 40 años de la vida en el desierto, teniendo a Josué como delantera, tuvieron que pasar un largo tiempo de guerra para tomar la tierra de Canaán. Les compartí ya con la serie de prédicas. Parecían que habían tomado la tierra de Canaán completamente, pero no era así. Teniendo a Josué como delantera para conquistar la tierra de Canaán, tuvieron que mostrar esa marcha de fe. Esa es la ley exacta del mundo espiritual. Dios no reconoce con tan solo decir de boca que cree. Debía vencer y tomar con la historia de guerra esa tierra de Canaán. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿En quién creemos? En Dios Todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra. Él es nuestro Padre Celestial. Él llega a ser nuestro Padre Celestial. Y no nos deja solos en esta tierra, sino que nos guía con ese amor detalladamente, con ese amor detallista. Y con ese amor nosotros vencemos a cabalidad y hasta tomar la tierra de Canaán. Estamos avanzando con esa fe firme. Espero que en este mensaje también ustedes puedan chequear esa deficiencia, esa carencia, no haber preparado ese vaso. Espero que puedan ustedes darse cuenta a través de ese mensaje. Les explicaré a qué personas Dios responde. Y también les explicaré cómo ha sido dada esa respuesta en cada parte de la Biblia, en diferentes partes de la Biblia. Dios nos muestra que Él es todopoderoso a través de las diferentes cosas que ha obrado en la Biblia. Esas obras de respuesta que ha habido en la Biblia hace 2000 años sigue presente en la actualidad con nosotros y nosotros debemos dependernos de ese Dios todopoderoso. Al manifestar numerosas obras que son imposibles de comprender con la ciencia y medicina, muestra lo todopoderoso del Dios vivo. Vamos a examinar de entre ellas las escenas que revive a los muertos.
En el Antiguo Testamento, si leemos 2 Reyes 4, 32 al 37, registra en detalle la escena en la que Dios revive al hijo muerto de la mujer sunamita a través del profeta Eliseo. Incluso antes de revivir al hijo muerto en la mujer sunamita, esta mujer sunamita no podía tener hijos. Y también menciona la Biblia cómo la mujer sunamita, al servir al profeta Eliseo, recibe también la bendición de concebir un hijo. Y ese hijo llega a morir. Y en ese momento, a través del profeta Eliseo, Dios revive al hijo nuevamente. El profeta Eliseo entró al cuarto donde estaba tendido el difunto del niño, cerró la puerta y oró a Dios. Y dice la Biblia que después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Aun siendo un niño que ya había muerto, lo revivió por el poder de Dios. Si leemos el Nuevo Testamento, se mencionan escenas en las que Jesús revive a los muertos. No obstante, Jesús no usó un método complicado como Eliseo, sino solo ordenó con su palabra. En Juan 11 sale la escena en la que Jesús revive a Lázaro, que murió. En aquel entonces en Israel cavaban una cueva en la montaña para hacer una tumba, colocaban allí el difunto y bloqueaban la entrada con una gran piedra. Jesús hizo que primero se quitara la piedra, es decir, luego de pedir primero la obra de fe, llamó a Lázaro que había muerto. Cuando Jesús dijo que moviera la piedra que estaba bloqueando la tumba, si la familia no hubiera obedecido, si no hubieran obedecido diciendo, pero ¿por qué nos dice que quitemos la piedra? No podrá, entonces no hubiera podido ver la obra de Dios. Pero la familia de Lázaro obedeció y quitaron la piedra de la tumba. Hacia la tumba, Jesús clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, que olía ya mal al llevar 4 días de muerto, salió caminando con las manos y pies atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¡Qué hecho tan sorprendente! Además, en Lucas 7 también sale la escena en la que Jesús revive al hijo de la viuda de Naín con su palabra. Las personas que vieron estos sucesos tuvieron miedo y glorificaron a Dios. Aparte de ello, Jesús dijo en Mateo 11:5 sobre las obras que él hacía: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El apóstol Juan, que registró las obras y huellas de Jesús, al concluir el libro del Evangelio de Juan, dijo en Juan 21:25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Jesús, quien es el Hijo de Dios que manifestó este gran poder, no deseó que solo Él hiciera estas obras. Por eso si leemos Mateo 10:1, Jesús dio a los 12 discípulos el poder que echa fuera espíritus inmundos y sana toda enfermedad y toda dolencia. Gracias a ello, los apóstoles pudieron manifestar el poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Si leemos Hechos 3, Pedro levantó a un hombre cojo de nacimiento diciéndole, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre recibió fuerza y comenzó a caminar, saltar y alabó a Dios. El apóstol Pablo también revivió a un joven llamado Eutico que murió al caer de una ventana al 3er piso. Aparte de los ejemplos que les mencioné ahora, aparte de los casos que les mencioné ahora, en el Antiguo y Nuevo Testamento están escritas muchas obras asombrosas manifestadas por el poder de Dios. Estos registros no se terminan con ser registrados. Uno no debe decir, sí, están escritos así, yo creo en esas obras, pero Dios ha hecho esas obras en el Antiguo Testamento, terminaron con el tiempo del Señor. No es así.
De ninguna manera es así. Incluso en la actualidad Dios está obrando con estas obras asombrosas. Entonces, ¿será que estas asombrosas obras de Dios terminaron solo en la Biblia? No es así. Tal como cita Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Incluso ahora Él manifiesta a través de las personas de Dios. Juan 4:48 señala: entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si nosotros no hubiéramos podido ver las obras del poder en este último tiempo prevalecido por el pecado, ¿cómo habríamos podido creer en verdad en el Dios de respuestas? Ustedes tienen una buena fe. ¿Y cómo pudimos nosotros obtener esa buena fe? Al ver infinidad de las obras manifiestas por nuestro pastor principal. Al ver que estas obras no solamente están en la Biblia, porque nosotros hemos presenciado y experimentado esas obras del poder. Por ende, no importando las mentiras, la persecución, hemos podido tener esa fe firme. El Dios de amor incluso ahora ha mostrado a través de esta iglesia obras asombrosas registradas en la Biblia, a través de nuestro pastor principal. Y así, cuando surge alguna dificultad o cuando surge alguna enfermedad o enfrentamos alguna dificultad, nos dependemos de Dios y pedimos de su ayuda. Tal como la diaconisa compartió en su testimonio, ella dice que ya no estaría en esta tierra si no hubiera conocido a la iglesia Manmin. Estaba en esa situación tan dolorosa. Y muchas personas están llevando una vida así. Pero nosotros, gracias a que existe el reino de los cielos, gracias a que está nuestro Dios Padre, aún habiendo una dificultad, lo que debemos hacer es pedir de su ayuda. Y tal como lo escucharemos en este mensaje, aunque Dios diga que es un Dios de respuestas, hay una ley por la que Dios nos responde. Y al nosotros cumplirlo de corazón, ahí sí Dios nos responderá. Espero que ustedes puedan recibir a ese Dios de respuestas y así recibir esa bendición. Nosotros, a través de ese poder, hemos conocido al Dios de respuestas. Estamos avanzando, recibiendo esa sanidad y respuestas. Pero también existen a veces hermanos que dicen que a pesar de que han asistido a la reunión de sanidad divina y han recibido la oración, no han podido recibir la respuesta. ¿Por qué no habrán podido recibir la respuesta? Lo que más deben examinar es porque no tienen esa fe espiritual. Aunque dicen creer en que Dios es todopoderoso, cuando viene alguna dificultad o problema, si se quejan y se dependen del mundo, eso no es tener fe. Eso es no tener fe. Podemos saberlo muy bien si vemos al pueblo de Israel que salió de Egipto. Cuando descendieron las 10 plagas sobre Egipto, Dios protegió la tierra de Gosén, donde el pueblo de Israel moraba, por lo que no descendió allí ninguna plaga. El pueblo de Israel que salió de Egipto por estas obras del poder se alegraron y se gozaron, ¿verdad? Sin embargo, poco después, delante de ellos estaba el Mar Rojo y detrás de ellos se veían egipcios, carros, caballos y ejércitos de Faraón que los perseguía. Ciertamente Faraón había dicho: sí, salgan rápido, salgan pronto de Egipto. Incluso dieron buenas cosas para que se fueran. Y de enseguida se arrepintió y está persiguiendo al pueblo de Israel. Delante de ellos estaba el Mar Rojo que no se veía el fin. Cuando el mar es muy profundo, no se ve azul, sino negro, ¿verdad? Estaban delante de ellos estaba el Mar Rojo. Y la fe es en ese momento acordarse del Dios quien ha obrado sobre ellos. Esa es la fe. De ese Dios que ha obrado hace un año, hace un mes. Dios quien ha obrado hace 20 años en su vida, que ha revivido de la muerte, que lo ha sacado de la muerte. Si creyera realmente en este Dios, se dependería de Él. Pero el pueblo de Israel, al tener el Mar Rojo enfrente de ellos y al escuchar a los caballos de Faraón, comienza a quejarse.
En Éxodo 14:11 se quejan contra Moisés diciendo: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Hemos podido escuchar estas palabras incluso en esta iglesia. Al no estar nuestro pastor principal, porque dicen, incluso hemos visto personas que se fueron diciendo que han perdido su vida, han perdido el tiempo de su vida. Muchos han sido enriquecidos, han llegado a tener una familia feliz y también han vencido una enfermedad de muerte y se olvidan de todo ello. Y después de haber vivido 10, 20, 30, 40 años así, luego dicen, al llegar la dificultad sobre la iglesia, al no estar el pastor principal, cambian a tener quejas y suspiros. Y en su vida diaria también, cuando alguien los mira mal o los juzga por ser ovejas, de momento los malentienden. Aún así, nosotros somos muy agradecidos porque en los años, por ejemplo, en la prueba de los años 98 y 99, la familia, los familiares los miraban mal y les trataban mal. Pero estoy agradecida porque he escuchado de los obreros que en esta prueba de estos años, incluso los familiares no persiguen a los hermanos, porque los familiares sí perseguían, sí molestaban en los años 98 y 99, pero a los hermanos, emanar ese aroma de vida, ese aroma de Cristo. Los familiares dicen, ustedes son el tesoro de nuestra familia. Incluso los suegros, por ejemplo, he escuchado que los suegros han dicho a sus yernos o nueras, gracias a ti nosotros estamos felices, estamos bien. Incluso cuando los hermanos dicen a sus familiares que eso no es la verdad, que esos rumores no son verdad y que no hablen mal, incluso sus familiares ya no dicen otras palabras, sino guardan sus labios. No importando qué es lo que digan las personas, la bendición que nosotros hemos experimentado hasta el día de hoy, esa gracia que hemos experimentado, incluso en el mundo, hemos podido ver personas sinceras que con tan solo recibir una vez la gracia, pagan durante toda su vida, retribuyen a esa gracia. Pero gracias a quien hemos experimentado esa gracia en esta iglesia, ese tiempo de transformación, ese tiempo que hemos acumulado, esas recompensas en el cielo, ¿por qué tuvieron que cambiarse a hacer palabras de queja? Porque no era una fe verdadera, una fe espiritual. ¿Y qué es lo que siguen diciendo en el verso 13? Entonces, ¿qué es lo que el pueblo estaba quejándose? Ellos fueron los que dijeron a Dios, pidieron a Dios que los salvara de Egipto. Y les está ahora diciendo, ¿por qué nos sacaron hasta el desierto? Hubiera sido mejor morir en Egipto. Están diciendo ahora esto. Ellos fueron los que pidieron a Dios que los sacara de Egipto. Y así Dios los sacó de Egipto y está quejándose contra Moisés. Y en esta misma situación, ¿qué es lo que confiesa una persona de fe? Moisés, en el verso 13, hace valientemente una confesión de fe diciendo, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Con esta fe de Moisés descendió el asombroso poder de Dios y así el mar rojo se dividió y el pueblo llegó a cruzar y caminando la tierra en medio del mar. Y el ejército de Egipto que los perseguía fue enterrado allí. Al Dios cubre el agua del mar nuevamente. El pueblo de Israel que vio esto glorificó a Dios danzando y tocando el pandero. No obstante, cuando surgía algo que parecía ser una dificultad ante sus ojos, nuevamente se quejaban y culpaban. Eso se repitió continuamente. Esto es porque no tuvieron fe espiritual. Es decir, ellos
Ellos simplemente tenían una fe carnal que cree solo si concuerda con su pensamiento. Mas la fe espiritual con la que puede recibir la respuesta, cree no porque encaje a su pensamiento, conocimiento y teoría, sino porque cree que Dios es todopoderoso, por lo que le sigue la obediencia. La realidad es solo el primer cielo. Lo que sobrepasa ese primer cielo con el espacio de Dios, que es de alta dimensión, nada lo que pasa en este primer cielo es grave. Y nosotros debemos colocar ese soporte de la fe, demostrar esas obras de fe que puede hacer descender esa obra de Dios. Si el pueblo que salió de Egipto hubiese creído y obedecido a la voluntad de Dios, habría podido entrar de manera próspera a Canaán, la tierra prometida que fluye leche y miel directamente, sin dificultad. Pero ellos miraron solo la realidad que había frente a sus ojos y no pudieron creer en el poder de Dios cuando se les dijo que entraran a la tierra de Canaán. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es creer lo que se ve, sino aunque no se vea, es creer. Y Dios ha esperado que nosotros crezcamos en esa fe al mostrar ese poder. Y cuando estaba el pastor principal, creíamos que teníamos esa fe. Pero al estar ausente el pastor principal, esa vida de fe, muchas cosas de nuestra vida de fe no eran nuestras. Habían sido cumplidas por esa fe y justicia del pastor principal. Parecía que nosotros habíamos sido transformados, pero hemos podido llegar a entender, nos hemos dado cuenta que nuestra transformación no había sido completa. Cuando el pastor principal estaba dentro de ese poder, podíamos reprimir nuestra maldad y avanzar con obediencia. Pero ahora que el pastor principal no está, esa maldad sale y realmente se ve si ha sido verdadero o no al alargarse, a prolongarse el tiempo. Y Dios continuamente con su aventador está haciendo entrar el grano al granero y está perfeccionándolos a ustedes. Y ustedes no solamente deben terminar con darse cuenta de sí mismos, de su maldad, sino ir transformándose con una fe perfecta para que Dios nos pueda decir: ya está hecho. Es igual hoy en día. Al encajar a su propio pensamiento y no obedecer a la palabra de Dios, no pueden recibir la respuesta y tampoco ser prosperados. Si dicen con fe sí y amén, sin emplear el pensamiento carnal, y obedecen conforme a su palabra, podrán recibir la respuesta y llevar una vida próspera en todo. Amados hermanos, entonces vamos a examinar detalladamente a través de los personajes de la Biblia sobre qué tipo de persona desciende la respuesta de Dios. Primero tenemos a Abraham. A diferencia de la fe carnal del pueblo de Israel que salió de Egipto, que les mencioné hace poco, Abraham tenía una fe perfecta que cree en Dios invariablemente. Abraham, que fue llamado por Dios a los 75 años de edad, recibió también la promesa de bendición. En esa promesa estaba también la bendición de descendencia. No obstante, Abraham no pudo obtener hijos a través de su esposa Sara. Pasaron 10, 20 años. Aún habiendo Dios dado esa promesa de bendición a los 75 años, pasaron 10, 20 años. Aún así, Abraham obedeció. Salió de la casa de su padre, vivió conforme a la voluntad y deseo de Dios. Pero la promesa no se había mostrado como realidad. Después de que pasó ese largo tiempo, Abraham y Sara ya no estaban en condición para concebir hijos. ¿Será que entonces Abraham se olvidó de la promesa de Dios y culpó a Dios? ¿Será que se quejó diciendo por qué Dios no cumplió su promesa?
No, él esperó la voluntad de Dios y creyó en él invariablemente. Con esa confianza pudo recibir la respuesta de obtener un hijo a los 100 años de edad. Él no dudó de la palabra de Dios ni le desobedeció, y tampoco tuvo corazón cambiante ni una sola vez. Por ende, él pudo obedecer tal cual incluso a la palabra de Dios, que le dijo que ofreciera como holocausto a su hijo Isaac, tan precioso que obtuvo a los 100 años de edad. Él tenía que atar los brazos y piernas del hijo Isaac, matar a su amado hijo Isaac y separar su carne y huesos para ofrecer holocausto a él. Aún así, Abraham le obedeció. ¿Por qué? Porque él creyó en el Dios Todopoderoso que puede revivir incluso a los muertos. Por lo que obedeció sin emplear el pensamiento alguno. Y Dios lo levantó como el Padre de la fe y le dio bendición sobreabundante. Mas existen muchísimas personas que dudan, se resienten y se quejan cuando no va de acuerdo con su pensamiento, ¿no es así? Aún diciendo que creen, aún llamando a Dios como Padre, aún llamando al Señor como Salvador, aún diciendo que se congregan a una iglesia, aún habiéndose congregado a una iglesia durante 20, 30 años y cumpliendo con un ministerio y parece que tienen una buena fe. Cuando viene alguna dificultad, se quejan, pierden esa llenura. Hay muchos creyentes así, ¿verdad? Estas personas, tal como registra Santiago 1, del 6 al 8, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Son personas de doble ánimo, por lo que no pueden recibir la respuesta. Esto significa que una persona que tiene un corazón astuto e inconstante, que cree y luego duda, así como la ola que se mueve de un lado para otro por el viento, no puede recibir la respuesta. Ustedes ciertamente desearán no tener ese corazón inconstante, ese corazón astuto que duda para recibir la respuesta. Y al orar sin cesar pueden pensar que no tienen ese corazón de doble ánimo, ese corazón que duda. Pero el hecho de quejarse o culpar cuando viene alguna dificultad, eso es el corazón de doble ánimo, ese corazón que duda. Eso es lo que explica la palabra. Deben ustedes pensarlo bien. Yo no he dudado. Yo no he tenido doble ánimo. No digan así. Cuando las cosas no salen como lo ha planeado, lo ha deseado, si no viene esa respuesta como ha querido, si se queja y tiene resentimiento, tienen duda de que habrá salido mal. Con eso debe darse cuenta de que tienen doble ánimo. Y al descubrirlo y arrepentirse de ello, podrá experimentar la obra de Dios, la respuesta de Dios. De pronto nosotros podamos pensar, yo también quiero creer sin dudar, pero ¿qué hago si surge la duda, preocupación y ansiedad? Es inevitable. De pronto se pregunten así. Si les explicara brevemente, si existe falsedad y forma o especie de maldad en el corazón, Satanás le traerá duda y no dejará que posea fe espiritual. Cuando su entorno o circunstancia están difíciles, ahí es donde sale la fe verdadera, si realmente esa fe es verdadera o no. Al tener falsedad en su corazón, Satanás le trae esa preocupación y ansiedad, y uno no tendrá otra opción que aceptarlo. Por ende, espero que los hermanos, al despojarse pronto de toda especie de maldad, posean una fe como la de Abraham, quien creyó completamente en Dios, y así glorifiquen a Dios al recibir la respuesta de todo lo que piden. A continuación, David pudo recibir la respuesta porque tenía un corazón conforme a los ojos de Dios. Cuando Israel se enfrentó contra el ejército de los filisteos, el general filisteo Goliat salió y estaba incitando a la guerra. Él era un gigante que medía casi 3 metros de altura y estaba totalmente armado desde la coronilla hasta la punta de los pies con bronce.
Pese a que este guerrero insultó al ejército de Israel de día y noche, ninguno se atrevía a salir a enfrentarlo. Nadie podía hablar ni pelear contra él. En ese momento, David, que era un muchacho, se enteró de esta situación cuando vino a ver a sus hermanos por el mandado de su padre. David era un simple pastorcillo de ovejas. Sin embargo, no pudo, al ser también muy pequeño, tampoco fue llevado al ejército. Pero por el mandado de su padre había venido a ver a sus hermanos, y al ver que lo que pasaba, y tal como un gentil al ver que un gentil ofendía al ejército de Dios, no pudo soportar, por lo que le dice al rey Saúl que él saldrá a enfrentarlo. Podemos ver lo que David dijo valientemente en 1 Samuel 17, del 34 al 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Esta confesión valiente de David salía de la fe que creía en Dios. Y el rey y los súbditos le parecía gracioso esta situación, porque David, que ni siquiera se podía poner la armadura del rey Saúl, estaba confesando valientemente. No es que el muchacho David se haya enloquecido, sino que confesó así valientemente, puesto que tenía fe que cree en Dios. Y sin colocarse una armadura, salió simplemente con un cayado, una honda y 5 piedras. Goliat dijo, menospreciando a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Le está diciendo: te mataré y daré tu carne a las aves y bestias del campo. No obstante, aunque decía estas cosas, David no mostró temor ni en lo mínimo. Al contrario, le respondió: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. ¿Cómo se habrá sentido Dios al ver esta escena desde el cielo? Se habrá alegrado y habrá mirado con amor a David. Por ello, él no se quedó mirando simplemente, sino que brindó de su obra asombrosa sobre David. Dios hizo que la piedra del arroyo que David lanzó hacia Goliat, quien parecía estar cubierto de hierro, fuera clavada directo en la frente de él, y finalmente Goliat cayó al suelo. El ejército filisteo que vio esto se sorprendió y huyó, e Israel tuvo una gran victoria. Aunque David era un simple pastorcillo, su fe que confiaba en Dios era muy grande, por lo que recibió la respuesta de parte de Dios, le glorificó y pudo asimismo salvar a la nación que estaba en peligro. Hebreos 13:22 cita: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Por más grande e imposible que parezca ser algún problema, si avanzan con una fe valiente, así como David, no será problema alguno. De esta forma, cuando nosotros llegamos a tener un corazón conforme a los ojos de Dios, podemos recibir la respuesta de cualquier cosa. Y esta fe espiritual se da desde el cielo. Viene desde nuestro Padre Celestial. Cuanto más nosotros cultivemos nuestro corazón por la verdad, no es escatimar su vida. David decía: es imposible que este gentil profane el nombre de Dios. Y a través de esa clase de personas, Dios obra y manifiesta a sí mismo. Israel no podía hacer nada ante Goliat. Y nuestros problemas no son más grandes que ello, ¿verdad? O aún siendo más grandes para Dios, nada es imposible.
Debemos chequear si tenemos un corazón como el de David, que puede hacer descender la obra de Dios. Debemos chequear esto. Cuando nosotros tenemos un problema, algún problema físico, una enfermedad, decimos arrepentirnos delante de... Y a veces por la carga del corazón también derramamos lágrimas, pero debemos chequear si realmente estamos arrepintiendo de todo corazón, reconociendo, Padre, yo soy un pecador, he cometido estos pecados, he vivido por mi codicia. Si uno realmente con esa vergüenza y dolor en su corazón sincero se arrepiente y corrige su camino, Dios nos mirará con misericordia. Pero si se arrepiente, si finge orar y arrepentirse solo porque quiere recibir la respuesta, Dios no oirá esa oración. Además, la respuesta de Dios desciende sobre una persona que ora. Cuando llegó una sequía severa durante 3 años y medio a causa de la idolatría del rey Acab y el pueblo de Israel, Elías se postró en la tierra al punto que su rostro entró entre las rodillas y al orar con todo su corazón a Dios, recibió la respuesta de gran lluvia. Y no solamente eso, también recibió la respuesta por la que echó fuera el ídolo y el pueblo volvió a Dios. Asimismo, Jacob oró luchando con el ángel de Dios durante toda la noche hasta que el hueso de su cadera fue fracturado. Así Dios tocó el corazón de Esaú, el hermano de Jacob, quien venía con 400 hombres para matarlo. Jacob salió después de haber trabajado tanto de la casa de su tío Labán y con las bendiciones, con sus 2 esposas, hijos y ganados, estaba yendo a su tierra natal. Pero el problema era que su hermano Esaú pensaba que su hermano se había robado y quitado la bendición de primogenitura. Jacob pensaba que como había pasado mucho tiempo, ya el corazón de su hermano se había calmado y atenuado, pero escuchó en el camino que su hermano venía con 400 hombres. Si realmente Esaú venía para reconciliarse con su hermano, no hubiera venido con 400 hombres para darle la bienvenida. Cuando escuchó Jacob que Esaú venía con 400 hombres, él realmente dijo, si tú no me ayudas, Dios, yo no soy nadie. Y así se aferraba a Dios hasta que su hueso de cadera fue fracturado. Y eso significa que rompió todo pensamiento carnal y ese criterio y patrón de él. Y al derribar todo ese yo, Dios le responde. Uno puede decir, yo he orado en la oración de Daniel de compromiso, pero ¿por qué no puedo recibir la respuesta? ¿Realmente han ofrecido una oración que a Dios Padre le agrada? Uno debe morir a su carne, morir a su yo. Su yo debe derribarse. Cuando haya ese arrepentimiento y cuando corrija su camino de manera completa, podrán recibir también esa obra como la de Jacob. Dios en un instante tocó el corazón de Esaú, derritió el corazón de Esaú que quería venir a matar a Jacob. Y así ellos dos se reconciliaron abrazándose con lágrimas y Jacob pudo conservar la vida de toda su familia. Esther, quien ayunó y oró, no importando la amenaza de muerte, recibió de parte de Dios la respuesta para salvar a su pueblo. De igual manera, aún ante un problema difícil de vencer, si lo encomienda a Dios con fe, ora y muestra obras conforme a ello, porque debe haber ciertamente esas obras. Cuando muestre esas obras conforme a ello, Dios obrará por el camino de respuesta.
Y Salomón recibió muchas respuestas al ofrecer 1000 holocaustos a Dios. Dios no solamente dio la sabiduría que Salomón pidió, sino también riqueza y honor que él no había pedido de manera rebosante. El holocausto del Antiguo Testamento hace referencia al culto de la actualidad. Por tanto, nosotros también, cuando amemos a Dios y le ofrezcamos culto en espíritu y en verdad, podremos recibir la respuesta y bendición que Dios da. Además, la respuesta desciende sobre una persona que ha practicado bondad teniendo temor a Dios. Aquí la respuesta no solamente se refiere a la solución del problema, sino a la obra asombrosa de Dios. También el hecho que Dios lo use valiosamente también aplica en esta respuesta. Así fue en el caso del centurión llamado Cornelio, quien era un gentil. Él recibió la respuesta porque practicó mucha bondad. Hechos 10:2 menciona: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio, quien era gentil, es decir, no judío, ayudaba diligentemente a los demás, oraba diligentemente a Dios, evangelizaba a toda su familia. Por eso, aún siendo gentil, Dios le permitió a Cornelio encontrarse con él. Esta oración y caridad de Cornelio subieron ante Dios y fue recordado por él, por lo que Dios mandó a Pedro. El mejor discípulo de Jesús lo mandó directamente, y así tanto Cornelio como también sus familiares e incluso amigos que estaban en aquel lugar pudieron recibir el Espíritu Santo, hasta el don de lenguas. Y asimismo, una discípula llamada Tabita o Dorcas, quien vivía en Jope, pudo también recibir la gran bendición de volver de la muerte a la vida, por las buenas obras que normalmente hacía. Podemos nosotros conocer y hemos escuchado, y están registradas en muchas partes de la Biblia, de lo mucho que le agrada a Dios hacer, ayudar y hacer esa obra de caridad, esa ayuda social. Pero la fe, uno puede decir, pero ¿cómo puedo ayudar a los demás si también tengo dificultades? La fe no mira la realidad del presente. Uno no permanece en la realidad porque creen que Dios dará bendición. Nosotros conocemos que Dios le agrada mucho esa ayuda, esa caridad, pero primero calculamos si tenemos o no. Eso significa que no tenemos fe. Así, todo lo que ha hecho, por ejemplo, la caridad y bondad que ha practicado teniendo temor a Dios, llegan a ser recordadas por Dios. Y por ende recibe respuesta y bendición. Dorcas, Tabita, había muerto, pero volvió a la vida. Y para recibir la respuesta y bendición debe alcanzar un corazón profundo que a Dios le agrada. Debemos alcanzar una fe y un corazón que le agrada a Dios. ¿Y cuál es el corazón profundo que a Dios le agrada? Ya ha pasado mucho tiempo, pero les compartiré y concluiré el mensaje pronto. Podemos sentir este corazón por medio de María y José. Podemos conocer y sentir cuál es el corazón que Dios ama. Primeramente, José tenía un corazón profundo de bondad que no tiene intención ni deseo de revelar la falla del otro ni hacer daño. José estaba comprometido con María. Todavía no se había casado. Pero incluso antes de contraer matrimonio, se enteró de que María, quien iba a ser su esposa, estaba embarazada. Según la ley del Antiguo Testamento de aquel entonces, se debía matar apedreada a la mujer que ha adulterado. Sin embargo, Mateo 1:19 registra: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José tuvo bondad hasta el final para con María. Gracias a que tenía este corazón bueno y justo, apareció el ángel del Señor en su sueño y le enseñó diciendo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Al tener José este corazón de bondad, recibió la asombrosa bendición de ser el padre terrenal de Jesús, quien es el Mesías. Y María tenía un corazón profundo que puede obedecer sin emplear el pensamiento carnal. El ángel Gabriel apareció ante María y le compartió la voluntad de Dios diciendo en Lucas 1, del 31 al 32: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará al trono de David su padre. Y María aceptó esas palabras sin la mínima duda o cálculo. Ella confesó: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María confió en Dios, por lo que no tuvo temor ni preocupación pensando en su bienestar. Al contrario, pudo obedecer con gozo. Porque si calculara, aunque sea lo mínimo, puede pensar: yo no me he casado todavía, si quedo embarazada, me van a matar apedreada. ¿Cómo las personas no se darían cuenta cómo su barriga crece? Y así podría morir apedreada. Podría pensar así, pero ella no tenía ese pensamiento carnal. Dios obra y responde a esa clase de personas y los usa valiosamente. Y como es en el caso de nosotros, si no es de beneficio para uno, si llega a ser una pérdida, uno dice no y le encomienda un deber o un ministerio y dice: no, yo no creo que pueda hacer eso. Con esto, solo con este ministerio, estoy esforzándome. Hay muchos obreros así. Es muy diferente el corazón de María, ¿verdad? Y nosotros solemos decir: yo obedeceré conforme a la guía de Dios. Pero Dios no nos guía de manera forzada. De pronto uno diga: si Dios me dice así como a María, yo no podría no obedecer, porque si no me muero. Dios no le diría a una persona así entonces. Y no puede decir: Dios, úsame como tú quieras, yo te obedeceré. Y uno dice: Dios ha colocado todo mi camino, ha determinado todo mi camino. Dios, tú conoces, muéstrame ese camino. Uno ora así, pero no deben ustedes pensar o malentender. Dios no determina el camino de una persona. Dios conoce cuál es el camino más bendecido para uno, pero todo depende de si uno escoge o no ese camino. Al que obedece, Dios, cuando pueda obedecer algo que no puede obedecer por el ser humano, incluso Dios obra y así usa valientemente. Uno desea ser usado así de valioso, pero al tener mucha desobediencia con ese pensamiento carnal, es por eso que no podemos recibir esa obra y respuesta de Dios. Pero ahora, seamos transformados. Si formamos así, cultivamos un corazón como el de María, podemos tener un vaso grande. Además, los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, tenían un corazón profundo que practica irreprensiblemente conforme a todos los mandamientos y ordenanzas, por lo que recibieron una respuesta grande. Tal como señala Lucas 1:6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, por lo que la oración de ellos llegó ante Dios. Finalmente, ellos dos, quienes no tenían hijos incluso a la edad avanzada, pudieron disfrutar la gran bendición de dar a luz a Juan el Bautista, quien tuvo el deber de preparar el camino del Señor. De esta forma, si nosotros también llegamos a ser justos, nuestra oración puede llegar ante Dios y recibir la respuesta. Y Ana tuvo un corazón que cumple sin corazón cambiante, sin ser cambiante la oración de voto que hizo ante Dios. Ana, a pesar de que se casó, no podía concebir hijos, por lo que oraba llorando, ya que deseaba mucho tener un hijo, y ella prometió ofrecer a su hijo a Dios si Dios le concedía un hijo. Así Dios le concedió un hijo como respuesta de oración. Entonces Ana, tal como había prometido a Dios, apenas que el hijo fue destetado, lo llevó al sacerdote Elí y lo ofreció como siervo de Dios. El corazón profundo de Ana era así, por lo que Dios también respondió a su oración. Si Ana hubiera orado con lágrimas, pero si no hubiera tenido ese corazón de cumplir su voto, Dios no hubiera respondido, porque si infringe y no cumple el voto que ha hecho, va a llegar una gran calamidad sobre ella y su familia. Pero como Dios sabía que Ana tenía ese corazón,
que cumple ese voto, Dios le dio la respuesta. Y no solamente le concedió a Samuel, sino que después de ello pudo tener 3 hijos y 2 hijas más. Y no solamente eso, Samuel, el hijo que ella ofreció, llegó a ser un gran profeta de Israel. Por consiguiente, debemos conocer que si llegamos a ser personas que pueden cumplir la promesa con Dios, Él nos acompaña con asombrosas bendiciones y así despojarnos de la naturaleza cambiante y alcanzar un corazón sincero. Concluye el mensaje. Amados hermanos, Dios creó los cielos y la tierra y Él es quien tiene el control de la historia de la humanidad y también de nuestra vida. Muerte, dicha y desgracia. Por lo que si tan solo nos encontramos con Dios, podemos recibir la respuesta de cualquier problema. Con tan solo encontrarnos con el buen Dios, que nada le es imposible, eso mismo es una gran bendición. No obstante, les compartí que para encontrarse con Dios hay un camino y método para hacerlo. Les dije que deben tener obras de fe verdadera e invariable, así como Abraham, y que un corazón que da incluso su vida sin escatimar si es para el reino y obra de Dios, tal como David, un corazón que protege, incluso apostando en la vida cuando el nombre de Dios es profanado, puede ser de gozo para Dios y recibir la respuesta. Les dije que Dios responde al ruego y oración que se hace con clamor y sin cesar. Además, les compartí sobre el corazón profundo de bondad que le agrada a Dios y les mencioné sobre el corazón y obras de María y José, Zacarías y Elizabeth, que eran padres de Juan el Bautista, y Ana, quien era la madre del profeta Samuel. Por el otro lado, lo que deben arrepentirse es no haber circuncidado el corazón, quejándose cuando viene alguna dificultad, aún habiendo visto la obra de Dios, así como el pueblo de Israel que salió de Egipto. El aspecto que se olvida de la promesa y que no tiene paciencia si la respuesta se tarda. El aspecto semejante al rey Saúl, que teme pensando en su bienestar, aun cuando la gloria de Dios es nublada y ofendida. El no haber orado, aunque la palabra dice que si pide le responderá. El haber compartido la falla del otro, murmurado, juzgado y condenado sin anhelar la bondad. El aspecto cambiante que no cumple la promesa. Deben arrepentirse de estos aspectos. Cuando aborrezca así el pecado y maldad desde lo profundo del corazón y avance tomando la determinación de desecharlos, el Dios de respuestas se alegrará y permitirá el encuentro con Él y obrará. Espero que este tiempo sea para encontrar y experimentar al Dios de respuestas. Oro en el nombre del Señor para que así todos los hermanos den testimonio y glorifiquen a Dios. Oremos meditando en la palabra. Al escuchar el mensaje, se han dado cuenta de sus fallas, de por qué han podido recibir esa respuesta y obra de Dios. ¿Han obtenido la respuesta de por qué de ello? No finjan solamente arrepentir, sino rasgar su corazón y arrepentirse completamente. Decir, Señor, voy a transformarme, a tomar esa determinación. Dios de respuestas, Dios de sanidad, nos permite encontrarnos con Él y nos dará la respuesta. Cantemos el himno 349 y vamos a arrepentirnos. Para recibir de tu ayuda, Señor, ruego a ti, Señor Jesús, permite esa salvación y acéptame, Señor. Hermanos, aunque no son canciones que podemos cantar, arrepintámonos de todo corazón. Señor, recíbeme tal como soy. A pesar de que hemos escuchado numerosas palabras del Evangelio de Santidad, no hemos podido obedecer, no hemos podido vivir conforme a esa palabra, hemos seguido odiando a los demás, hemos continuado quejándonos de nuestras vidas, hemos tenido una fe carnal, un aspecto carnal. Padre, perdónanos por favor de estos aspectos. Hemos amado a los que nos aman y nos sirven, pero a los que nos han hecho mal, los que nos han hecho sufrir, hemos tenido odio, hemos tenido incomodidad. Padre, perdónanos estos aspectos malvados.
Señor, queremos ser transformados, queremos ser santificados, queremos alcanzar un corazón sincero y verdadero y no mirar la realidad, sino mirar solamente a nuestro Padre. Señor, recíbeme tal como soy. Padre, ayúdanos, danos esa gracia para arrepentirnos completamente, no conocer solo de cabeza, sino no conocer nuestro error, nuestra falla de cabeza, sino sentirlo de corazón y así poder dejar todo lo de nosotros, que podamos corregir nuestra vida, nuestro camino. Danos esa gracia de arrepentimiento. Mi fuerza y determinación son débiles y son fáciles de quebrar. Señor, sálvame en tu nombre y acéptame. Padre, perdónanos de haber tenido ese corazón cambiante. Cuando escuchábamos la palabra decíamos, ahora sí nos transformaremos, ahora sí voy a orar. Pero cuando llega el día lunes al vivir la vida en esta tierra, llegan a salir nuevamente los aspectos de la carne, esas viejas costumbres. Cuando habíamos dicho que íbamos a orar, pero no hemos podido cumplir esa determinación, al tener los hábitos de maldad en nuestra vida, en nuestro cuerpo, ese amor hacia el mundo. Padre, ayúdanos a despojarnos de todo ello. Ayúdanos a anhelar la vida venidera, el reino de los cielos, y no la realidad, no este mundo que se ve, este mundo temporal y pasajero. Me he postrado delante de los pies del Señor. Padre, acéptame para cumplir esa gran obra. Padre, queremos encontrar al Dios de respuestas y bendición. Para ello debemos poseer una fe invariable, una fe que no es cambiante, una fe verdadera. Padre, quiero alcanzar esa fe, ese corazón. Padre, debemos ser personas que oran, personas que piden sin cesar, hacer esas obras que a ti te agrada, cumplir esa fe que a ti te agrada, un corazón que a ti te agrada. Padre, ayúdanos a no volver atrás después de haber tomado la determinación. Ayúdanos a ser renovados. Padre, acéptame, Señor. Cantemos el himno Manmin 23. Cuando voy marchando, muchas almas van quedando atrás. El Señor, incluso en estos momentos, estando en el cielo, está orando por nosotros. Aunque tengamos esas debilidades, Padre, ayúdanos porque el Señor de amor está orando por nosotros. Aún conociendo la palabra de verdad, no hemos vivido conforme a la palabra. Padre, perdónanos por haber vivido olvidándonos de ese amor del Padre. Queremos tener nuestra mirada en el reino de los cielos, en la Nueva Jerusalén. Si pudiera darles fuerza y esperanza, y también que puedan vivir en verdad. Los pasos que daría no serían tan pesados.
Mi oración es para mis amados. Vengan a la luz y verdad y amen al Señor al vencer el mundo. Tengan esperanza del cielo y la gloria del Padre. Ayúdanos a recordar, oh Padre, en la oración de nuestro pastor principal, quien está intercediendo incluso en estos momentos. Ayúdanos a ser esas ovejas que recuerdan esos ruegos, esas oraciones de nuestro pastor principal. Olviden el amor del Padre, se los ruego. 영혼들이 응답받아 간증한다면, 영혼들이 쉼없이 전도하고 충성하여 부흥한다면, 목자는 그것이 위로가 되고 기쁨이. Si las almas pueden ser sanadas y recibir esa respuesta, si las almas avanzan compartiendo el Evangelio hacia la Nueva Jerusalén, eso llega a ser el consuelo para nuestro pastor principal. Padre, perdónanos por haber perdido ese primer amor, ese fervor. Ayúdanos a poder avanzar. Al frente nuestro está, nunca se olvide, nunca